presidente. Pues únicamente para sumarnos en este mismo tenor, a que sin duda alguna es un problema que afecta a muchos ciudadanos mexicanos y extranjeros que nos visitan. Y digo muchos porque también debemos de ser conscientes que hay otros muchos compatriotas que no tienen la posibilidad de usar este medio. Sin embargo, y desde nuestra óptica es imperante el hecho de que se le pongamos un alto a todos los abusos de las aerolíneas que operan en el territorio mexicano, abusos que van desde los cambios de itinerarios, que van desde los cambios de puerta, la sobreventa de los boletos, o simplemente un cambio de destino que es muy común también, desgraciadamente, en nuestro país. Alguien vuela de Nayarit al Distrito Federal o de Colima al Distrito Federal, no hay condiciones para aterrizar en la Ciudad de México y van y aterrizan las aerolíneas en otros aeropuertos, como es en el de Morelia, llegan, dicen, hasta aquí por las condiciones del clima podemos dejarlo y que le vaya bien, y ni siquiera la bendición nos echan. Así es de que es importante que hagamos este exhorto, que pongamos este alto, y obviamente estaremos a favor y felicitamos a la senadora Mariana Gómez por haber expuesto este punto. Ese es cuanto, señor presidente.